Buenas noches, soy Patricio Cratel y este es el telegrama nocturno de hoy, miércoles 10 de septiembre. El ministro de Justicia Juan José Santibáñez defendió desde la ONU la ley de amnistía como una medida diseñada en respuesta al terrible ataque del terrorismo. A continuación arrancamos con el desarrollo de esta noticia. El ministro de Justicia, como hemos dicho, defendió desde la ONU la ley de amnistía como una medida diseñada en respuesta al terrible ataque del terrorismo. Además, también en Ginebra advirtió sobre los planes del gobierno de retirar al Perú del sistema interamericano de derechos humanos y afirmó que todos los pueblos tienen derecho a ejercer su soberanía sin ningún tipo de injerencia extranjera. Pero hay que detenernos un poco en lo señalado por el ministro sobre las fuerzas del orden que actuaron en defensa y en respuesta al sanguinario terrorismo del MRTA y de Sendero Luminoso. Pero lo más sobresaliente no es solo que hayan actuado para protegernos de la barbarie roja, pues si bien el mal debe combatirse con toda la fuerza del soberano para erradicarlo y la única forma de alcanzar una eventual paz es adoptando una postura de cero tolerancia al mal, es verdad que la mayoría de experiencias humanas donde un Estado se enfrenta a hordas salvajes como la de los comunistas, siempre el costo por el bien y la paz suele ser alto. En ese sentido es necesario reconocer que la respuesta peruana fue notablemente superior a la de los demás países de la región. Nuestra Policía Nacional, Ejército Militar, Marina de Guerra y nuestras verdaderamente gloriosas Fuerzas Armadas en todos los órdenes son no solo salvadores, sino un ejemplo de cómo dar una lucha contrarrevolucionaria para toda Hispanoamérica. La estrategia, diseñada para contener, ordenar, neutralizar el mal, combinó de manera brillante un alto nivel de profesionalismo con la precisión quirúrgica y la metodología propias de la inteligencia y la planificación bien hechas. Pocos gobiernos en el mundo han logrado conjugar con tanta efectividad la tenacidad y la inteligencia. Por ejemplo, podríamos quedarnos horas relatando la maravillosa operación que fue Chavín de Huántar, liberación de 72 rehenes, eliminación de todos los terroristas, reconocida internacionalmente por su precisión y planificación. Lamentablemente falleció un solo civil, el magistrado Carlos Ernesto Gusti Acuña, pero por otro lado, el teniente coronel Juan Alfonso Valera Sandoval murió protegiendo al canciller Francisco Tudela en uno de los actos más heroicos de nuestra patria. Este tipo de operaciones es la muestra perfecta del uso tan mesurado de la tenacidad e inteligencia para lograr un objetivo, algo que ninguno de nuestros vecinos en la región ha tenido. Pero no podemos dejar de mencionar la extraordinaria operación que también requirió tiempo, compromiso, dedicación y sobre todo inteligencia del Grupo Especial GEIN para capturar al comunista y asesino Abimael Guzmán Reynoso en el 92. La precisión y las metodologías empleadas en esta misión estuvieron a la altura del más alto nivel profesional. Aunque esta fue sin duda una de las acciones más destacadas durante la época del terrorismo, hay muchas otras operaciones exitosas de gran envergadura. Por ejemplo, la Operación Victoria, realizada en Ayacucho, permitió la captura y neutralización de varios dirigentes senderistas, marcando un punto de quiebre en la expansión de la organización de Sendero. O la Operación Libertad en el 92, que consistió en acciones coordinadas para recuperar el control territorial de zonas rurales en Ayacucho y Huancavelica afectadas duramente por Sendero Luminoso, devolviendo de esta forma cierto orden y paz a esas comunidades. Por su parte, también podemos hablar de la Operación Cerco, ejecutada entre el 91 y 92 en el Braem. Se enfocó en establecer un cerco estratégico para aislar y desarticular las bases subversivas en una de las regiones más afectadas por el senderismo. Una vez más, la tenacidad y la inteligencia demostradas fueron clave para alcanzar los objetivos planteados. No olvidemos tampoco el operativo Retablo de 1993, que destacó por la captura de importantes cabecillas de Sendero Luminoso en Lima. Ojo con eso. Gracias al trabajo conjunto con la DIRCOTE y el GEIN, esta acción debilitó significativamente la estructura urbana de Sendero Luminoso.
Entre 1994 y 1995 tenemos también la operación Lluvia de Fuego, que se concentró en Huanta y Satipo, zonas de alta influencia senderista. Mediante combates estratégicos y operaciones quirúrgicas se logró neutralizar rutas de abastecimiento y logística del grupo, restringiendo su movilidad y capacidad de acción. De manera paralela, las acciones contra el MRTA en Tupac Amaru, desarrolladas desde fines de los años 80 hasta principios de los 90, consistieron en una serie de operaciones de inteligencia y también policías que permitieron desarticular células urbanas del grupo y realizar arrestos clave. Finalmente, el operativo Guayaga, que duró 3 años entre el 92 y el 95, constituyó una campaña militar combinada en Valle y Guayaga con el objetivo de erradicar el narcoterrorismo senderista y controlar las zonas de producción de drogas que financiaban a esta organización. Esta operación contribuyó a recortar los recursos de los terroristas. Estos son nuestros héroes de guerra. Estas operaciones no solo fueron una respuesta proporcional frente a la fuerza comunista y sanguinaria que enfrentábamos, sino que además estuvieron tan bien planificadas y ejecutadas que deben servir de ejemplo y permanecer siempre en nuestra memoria como prueba del valor y la dedicación de quienes defendieron la libertad. Sin estas acciones podríamos haber terminado como Cuba o Venezuela, con ríos de sangre interminable en el medio. Estas operaciones no solo fueron correctas, sino posiblemente casi irrepetibles, dada su eficacia y eficiencia. Y aún así hay personas que desacreditan a nuestras instituciones y relativizan lo que verdaderamente significó ese periodo histórico. El mal debe ser derrotado a toda fuerza. Pues como diría Schmitt, la decisión sobre lo excepcional es la decisión por antonomasia. La decisión fue proteger, y para protegernos del peligro hay que derrotar al mal que lo ejecuta. Pero la gran virtud en el aniquilamiento de ese mal es la categoría del planeamiento y la ejecución de la misma, pues precisamente se comprendió los costos humanos que esto podría suscitar. Por ende, como sostuvo Huntington alguna vez, el problema principal no es la libertad, sino la creación de un orden público legítimo. Puede haber orden sin democracia, pero nunca democracia sin orden. De esta forma culmina el telegrama nocturno, el cual también es transmitido por Canal B, Canal del Bicentenario.